me estoy dando cuenta que tengo poco de español. Nací en Roma, me eduqué más o menos en Portugal. Vengo de familia francesa, me casé con una griega. Soy un bribón. Esto fuera. Una famosa frase fue la que yo dije al presidente de Venezuela: ¿pero por qué no te callas? Esa es buena. Y aquella otra vez a la que yo me fui a cazar un elefante en Botswana y después le dije al pueblo español de España: lo siento, me equivoqué, no volverá a ocurrir. Ay, ahora que estoy de vacaciones, bueno, vacaciones no, estoy jubilado en Abu Dhabi, por fortuna, fortuna. Me gusta hacer chistes. Capítulo 64. Los amores de Juan Carlos. No, nada de amores, solamente uno. La griega, Sofía. Los otros tachados. Corina, nada, un rumor. Bárbara del Rey, que no salga, ¿eh? Bueno, si sale no pasa nada, porque se disimula. Rey, reina, rey. Esto otro. El año 64, el capítulo 84. El caso Nos. No, eso no, eso fuera. Mira que yo se lo dije a Urdangarín, Urdanga. Nos. A que soy bueno haciendo chistes. Otra vez sale lo de Bárbara Rey. Esto fuera. Lo de Bárbara Rey no tiene que salir. Podemos poner la dubia. Cuando Juan Carlos era niño, jugando una tarde con su hermano pequeño, de repente... No, eso fuera. Eso fuera que puede inducir a error. Otra vez Bárbara Rey. No entiende la gente que simplemente Bárbara Rey y yo tuvimos una relación de circo, de volteretas, de piruetas circenses. Sí, dígame. Sí, la editorial. Sí. Que si no sale lo de Bárbara Rey, ¿no se venderá el libro? Es lo que dices. Pero si yo he eliminado todo lo de Bárbara Rey, es lo más interesante, ¿eh? Bueno, también lo de Codina. Bueno, venga, haced una cosa. Poned lo de Bárbara Rey, lo dejáis. Lo que he tachado lo dejáis. Pero poned siempre la palabra supuestamente justo delante de cada frase. Así me gusta. Así quedará bien. ¿Y tú qué opinas? Supuestamente. Ay, ¡viva España! Ay, mi cadera.